Sara? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Okay? Pues bien, aquí con los nervios del directo y de la tecnología, que no son lo mío ni una cosa ni la otra. Pero vamos a ver cómo sale esto. Bueno, seguro que bien. Bueno, Sara, me apetecía muchísimo coincidir contigo después del congreso de Pícara, que organizó Pícara hace un par de años o 3, ¿no? En Bilbao, que fue la única vez que nos hemos visto en persona y que hablamos un poco sobre esto, pero cuando todavía la ultraderecha no estaba tan crecida, ¿no? Sí, la verdad es que vivimos un poco de espanto a espanto, ¿no? Con la ultraderecha, como que siempre parece que es el año terrible de los fascismos, pero se va repitiendo la situación una vez que asocia, ¿no? Quizás tenemos que salir un poco de este paradigma de crisis y pensar que es algo estructural que hay que combatir estructuralmente. Yo me alegro mucho de verte de nuevo otra vez. Me hubiese gustado que fuese presencial, que son espacios que manejamos con más soltura, pero bueno, aquí estamos. Encantada de conversar. Pues muchísimas gracias a todas las personas que os estáis conectando a este encuentro, que como sabéis forma parte de la campaña de suscripciones conjuntas que ha lanzado El Salto y la Marea, con motivo de la publicación del informe sobre el auge de la ultraderecha en el Estado español de la Fundación Rosa Luxemburgo y coordinado por Miquel Ramos, que es colaborador de ambos medios y que además aquellas personas que se suscriban a ambos medios pues recibirán en su casa el ejemplar en papel. Y bueno, la idea de juntarnos Sara y yo pues ha sido pensar conjuntamente y con vosotras que os estáis sumando qué papel está jugando los feminismos en la resistencia, ¿no? a esta ola involucionista que estamos viviendo, y también porque la ultraderecha tiene esa obsesión contra los movimientos de mujeres y feministas y para valorar, ¿no?, cómo podemos desarrollar estrategias para combatirlo. Así que un gusto. Y bueno, Sara, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias por presentar también el marco, ¿no?, y el motivo de este encuentro. Del mismo modo que las ultraderechas parecen muy unidas, ¿no?, y muy cohesionadas, que pensamos que es fundamental que nos unamos y nos cohesionemos, no solo contra el fascismo, ¿no?, no solo contra los fascismos y la ultraderecha, sino también por la vida, ¿no?, de una manera propositiva, que proponga otros marcos y dispute esa hegemonía en el discurso, ¿no?, que no sabemos ya por dónde enfrentar. Entonces, Patricia y yo, pues intentando tener una aproximación un poco dinámica, un poco amena, un poco orgánica, digamos, ¿no?, de cómo pues, poner las cosas sobre la mesa, ir abordándolas una a una. Pensamos que era importante iniciar con una serie de reflexiones de por qué los feminismos se presentan, ¿no?, como el enemigo, digamos, que de alguna forma cuestiona y da esta gasolina tan potente de odio y de cohesión, de articulación del discurso a los fascismos, ¿no?, a la extrema derecha. Yo solo voy a compartir una serie de modestas reflexiones que además son producto, por supuesto, de la lectura de muchas otras compañeras y muchas otras personas que vienen tiempo, ¿no?, reflexionando sobre qué hacer, cómo hacerlo, hacia dónde y para qué, ¿no?, y para crear qué. Y bueno, creo que para empezar los feminismos se presentan como un ámbito muy atractivo para la extrema derecha para unificarse, primero partiendo de un principio de antagonismo, ¿no? Tradicionalmente sabemos que sembrar antagonismo, señalar un enemigo claro, alguien a quien disputarle el poder, es una forma muy eficaz de articularse, de organizarse y de avanzar hacia un objetivo común. No, bueno, esto no es patrimonio de la extrema derecha, pues desde las colonias contra la metrópoli, la clase obrera contra la burguesía, el 99% contra el 1%, el pueblo contra la oligarquía, la gente contra la casta. Estos discursos, ¿no?, los vemos una y otra vez en nuestros propios relatos y en nuestras propias narrativas, ¿no? ¿Qué hace la ultraderecha? Pues hace algo muy inteligente que nos tiene muy desconcertadas, ¿no?, que es apropiarse de este antagonismo, pero no volverlo desde los oprimidos, las oprimidas, hacia el poder,
sino que ese antagonismo lo enfoca, su objetivo, digamos, son justamente las clases, los sectores, las personas, las poblaciones que sufren esa opresión. Y es a esta gente a la que convierte en enemiga, ¿no? Es particularmente eficiente porque si bien es muy difícil desde las izquierdas, desde los movimientos de emancipación, desde los feminismos, horadar y desgastar las fuertes tramas de poder, ¿no?, con las que nos enfrentamos, estructurales, económicas, políticas, al atacar justamente a los sectores más vulnerabilizados, la defensa se vuelve mucho más difícil, ¿no? Es una partida que se gana fácil. Entonces, ¿a quiénes señalan, no? Pues señalan a las personas migrantes, como estamos viendo, ¿no? Personas victimizadas por una estructura colonial y neocolonial contra la que es muy difícil que puedan luchar, victimizadas por sus propios regímenes, extractivistas en complicidad, digamos, con el extractivismo global, vulnerabilizadas por los conflictos armados que se dan en todas estas lógicas, vulnerabilizadas por la frontera a muerte, por las políticas migratorias, bueno, con poca capacidad de respuesta, ¿no?, ante tantas agresiones. Pero no solo las personas migrantes, ¿no?, también contra, pues, las personas que ya dentro de esta sociedad de alguna forma se quedan atrás, ¿no?, a través del clasismo, de la porofobia, del racismo, ¿no?, de nuevo, pues, no sé, personas españolas, como pueden ser las personas gitanas, personas que sufren la precariedad neoliberal de la vida, ¿no?, como a las que se acusa de vivir de ayudas, de beneficiarse de las paguitas, de no esforzarse lo suficiente, ¿no?, a las que se señala también como enemigos. ¿Por qué creo que el feminismo es justamente dentro de esta designación de enemigos un ámbito tan rico, ¿no?, tan suculento para estos discursos antagónicos desde la extrema derecha? Pues porque justamente los feminismos han demostrado fuerza y justamente señalan esas estructuras que la extrema derecha pretende invisibilizar, naturalizando la desigualdad, ¿no? La extrema derecha lo que quiere es blindar los privilegios y para eso necesita que las cosas parezcan que son así porque es inevitable, porque la gente no lucha lo suficiente o no está lo suficientemente desarrollada, no tiene las capacidades suficientes o no tiene la agencia suficiente para merecer un lugar mejor en el sistema. Los feminismos, con bastante potencia, con una emergencia muy fuerte en los últimos años y con una capacidad que hacía tiempo que nadie tenía, ¿no?, para disfrutar esos discursos, ese sentido común, pues sí, ¿no?, de derecha que se ha ido consolidando, en el que parece lo normal, lo lógico, lo natural, lo que se puede decir desde el sentido común, parece ser pues que no hay lugar para todos, o que si hay pobres es porque no se esfuerzan, o que si hay que la violencia no tiene género, este tipo de cosas. Siente como una ofensiva muy fuerte que desde los feminismos se visibilicen todas esas estructuras de poder, ¿no? Que tantas mujeres, tantas jóvenes, tantas niñas empiezan a pensar que lo que les pasa no es algo personal, no es una falencia suya, no es una coyuntura individual, sino que forma parte de un sistema mayor, estructural, colectivo, internacional, global, que las deja en esta posición, ¿no? Y que reaccionen ante eso y que se movilicen para contestar y que conquisten derechos, ¿no? Eso le da mucho miedito a la extrema derecha. Entonces, de ahí esa hazaña, digamos, ¿no?, en la respuesta y esa capacidad de articularse contra esto que, bueno, que interpela, que genera respuesta, ¿no?, dentro de sus filas. Y cómo, o sea, cómo, digamos, bueno, no, perdón, quería también señalar otra cosa, ¿no? Somos muy autocríticas desde la izquierda, ¿no?, desde distintos sectores de la izquierda sobre las políticas identitarias y sobre cómo, digamos, desde la victimización parece que se puede entrar en las lógicas neoliberales y exigir beneficios, reconocimiento, redistribución, pero redistribución enfocada, ¿no?, hacia minorías o hacia identidades concretas. Una autocrítica interesante, aunque bueno, habría que discutirla mucho, teniendo en cuenta, ¿no?, desde dónde parte la gente, cuál es su lugar de enunciación y qué necesidad hay de reivindicar, ¿no?, ese lugar de enunciación y de reconocimiento simbólico. Pero es que justamente es la extrema derecha la que usa con más pasión, digamos, y con menos autocuestionamiento esas políticas identitarias, porque al final es una defensa de una identidad, ¿no?, de la identidad
occidental, de la identidad tradicional, de la identidad católica cristiana, no solo católica, cristiana, frente a otras identidades que la amenazan, ¿no? Es muy fuerte esa potencia identitaria que nosotros, ¿no?, andamos tan nerviosas en la izquierda para modular y digamos, y conjurar las posibilidades de que eso dificulte alianzas o movimientos más transversales. O sea, para cerrar esto, diría que cómo es, ¿no?, que la extrema derecha consigue poner a las mujeres, ¿no?, y a los feminismos en este punto de vista, de qué manera, ¿no?, las ubica como antagonistas, ¿no? O sea, primero yo creo que parte de este discurso del victimismo, ¿no?, basado en una identidad bueno, que al final genera una reacción muy de identificación en lo vivencial, en lo material, en lo que nos pasa en lo cotidiano, ¿no? Y cómo aprovechan a su favor este capital político de la víctima un poco, ¿no? Pues los pobres hombres amenazados por las mujeres que les ponen denuncias falsas, los pobres niños asediados por una ideología de género en la educación sexual, las pobres mujeres buenas, ¿no?, de las nuestras, las que no piensan la igualdad como un combate, sino como una cosa armónica, que se ven invisibilizadas por las feministas, ¿no? Y creo que los mecanismos fundamentales para que esto suceda es, por un lado, la alterización de las feministas, ¿no?, como si por un lado estuviesen las mujeres y por otro lado las feministas, ¿no? Nosotros tenemos a las mujeres de verdad. Además es una retórica que estamos viendo cada vez más con figuras muy concretas, no sé, por Macarena Olona, Isabel Díaz Ayuso, Monasterio, las mujeres de verdad que son potentes, que no están discriminadas porque son lideresas y a las que las feministas no tienen que dar razones, no tienen que dar lecciones, ¿no? Por otro lado hay una deshumanización, ¿no?, de las feministas, o sea, se le puede decir cualquier cosa a una feminista. No merece respeto, se le puede insultar, se puede poner en cuestión su vida sexual, se la puede llamar fea, se le puede amenazar, se puede hacer lo que haga falta con una feminista porque además ni siquiera tiene agencia de por sí, ni siquiera no son actores, digamos, a tener en cuenta porque en total son piezas, ¿no?, en esa estrategia globalista que puja con financiación de Soros y demás, por el gran reemplazo, por acabar con los hombres occidentales y llenarlo todo de musulmanes, ¿no?, que son los que nos gustan. Y por último, también creando una ficción de igualdad, ¿no? O sea, pensando, además es un discurso que vemos, ¿no?, que vemos que en distintas generaciones, que incluso en los institutos se propaga con mucha facilidad, que es esto de, bueno, la igualdad ya existe, nos hemos pasado, el feminismo estaba bien hasta que ya se fue de madre. Se podían pedir determinadas cosas, pero ya esto está siendo desproporcionado, estamos aprobando leyes que discriminan a los hombres, es mejor ser una mujer que un hombre ahora, o sea, si firmas como una mujer, te ganas el planeta, ¿no? Todo este discurso de que el feminismo se ha ido de madre. Y nada, yo cerraría un poco aquí esta parte. Sí, porque además es que, claro, tenemos que recordar de dónde venimos justo antes de la pandemia, ¿no? En 2018 tenemos esa explosión feminista con la huelga, que eso sí que aterró entre los sectores más conservadores, ¿no?, que se utilizase esa interseccionalidad de aplicar el método de la huelga a la lucha feminista y cómo además se contagia y empieza a ser una corriente súper potente en la que además se huye de la victimización, ¿no?, y tenemos las tesis, ¿no?, señalando al violador como parte del sistema, ¿no?, depredador en el que vivimos. Nos encontramos con ese año de repente que el feminismo lo empapa todo y se convierte en el gran sujeto del debate público. Eso fue 2018. 2019 llega también la lucha contra la crisis climática liderada por jóvenes a lo largo y ancho de todo el mundo. Y de repente tenemos como las dos luchas más potentes para que confluyesen en el ecofeminismo, que es lo que realmente puede desafiar y obstaculizar al neoliberalismo de una forma muy potente, ¿no? Entonces, claro, realmente estamos en un momento súper interesante en ese sentido. También hay que recordar que en 2019, principios de 2020, estamos en el momento de mayor número de protestas ciudadanas
a lo largo de todo el planeta, con casuísticas muy específicas, es cierto, ¿no? No tiene nada que ver lo que estaba pasando en Hong Kong con lo que estaba pasando en Santiago de Chile o lo que estaba pasando con los chalecos amarillos, pero sí compartían un malestar por la cuestión laboral, ¿no? Por la falta de oportunidades laborales y por la precarización de una forma radical de esas condiciones. Incluso, por ejemplo, en Irak, ¿no? Que estaban las protestas y que, por supuesto, que había una reivindicación de las causas políticas y del régimen que se había instaurado con la invasión ilegal de 2003, pero también había una desesperación por la falta de oportunidades laborales. Y en esa olla a presión en la que estamos, lo único que pudo frenar todo esto fue la pandemia, ¿no? Que nos encerró en casa. Pero, lógicamente, tiene mucho sentido que, efectivamente, como también has descrito, pues para el fascismo, para la ultraderecha, a mí me importa mucho, ¿no? Como hablar de todo este involucionismo que estamos viviendo, pues el movimiento feminista y ya atravesado por el movimiento ecologista se convierte en el gran enemigo a batir, porque efectivamente es que lo somete a juicio y es un impeachment para todo, ¿no? Y luego lo interesante es que en ese contexto, mientras, como hablaban, ¿no? Tenemos esas luchas globales, pero al mismo tiempo unas izquierdas muy perdidas, ¿no? En cómo reformular desde los espacios de la política institucional sus apuestas, mientras que ese fascismo global y esos grupos de ultraderecha sí que tienen una estrategia internacional muy bien definida, ¿no? Y que yo creo que en el libro que siempre recomiendo de Ece Melkuran, la periodista turca que sacó precisamente en 2019 el libro Cómo perder un país en anagrama, pues lo que hace ella es sistematizar esa estrategia internacional que tiene Erdogan, a Le Pen, a Abascal, Boris Johnson, Bolsonaro, Trump, ¿no? Como todos estos líderes que comparten una forma de actuar y además que la estamos viendo que va por libro, entre otras razones, porque también están muy coordinados y muy bien financiados para poder permitirse esta estrategia, ¿no? Hablabas de esa creación del enemigo al que abatir, ¿no? Por oposición, dibujarse como identidad, pero también en erigirse en portavoces de ese malestar compartido por el abandono, sobre todo, de las democracias representativas liberales, que desde que en los años 80 pues empiezan a vaciarse de contenido y se convierten solamente en representantes de las oligarquías y empiezan a despojarnos como ciudadanía de derechos, ¿no? Pues claro, realmente hay una desafección política de la que llevamos hablando desde los años 90, cuando éramos adolescentes, pero realmente, claro, ¿cómo vas a tener, te vas a sentir identificada con unos sistemas políticos que no te están defendiendo, ¿no? Y ahí están los líderes de la ultraderecha que realmente se erigen como portavoces de ese malestar, como ya sabemos, ¿no? Dando respuestas sencillas a problemas complejos y señalando a las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos y a los movimientos emancipatorios como no solamente como un enemigo, sino como una distracción, ¿no? Que curiosamente también se han apropiado de esta excusa que había antes, ¿no? Desde las izquierdas, de primero la lucha de clases y la igualdad y luego ya la cuestión del feminismo, ¿no? Pues esto también lo han reciclado desde la ultraderecha y es como ahora tenemos muchísimos problemas porque tenemos desempleo, tenemos a invasores, tenemos a gente que intenta imponer un gobierno bolchevique y comunista, y entonces el tema de las mujeres ya se abordará, ¿no? Pero mientras ya se abordará, pues están volviendo a situar en el debate en todos estos territorios, cuestionando derechos muy asentados, ¿no? Como el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Que volvemos a ver que otra vez tenemos que estar debatiéndolo. Y
Y en ese sentido, por ejemplo, lo que sí vemos, y a mí me parece muy esperanzador, es que igual que el feminismo está siendo dibujado en los feminismos como el gran enemigo de los involucionistas, también desde los feminismos se están dando las respuestas más interesantes y más potentes a todos estos líderes y grupos políticos. Y creo que además desde el sur global, fundamentalmente, ¿no? Al final, la gran resistencia a la manifestación más voraz del neoliberalismo, que son todas estas industrias extractivistas, de las hidroeléctricas, de las minas a cielo abierto, que son las que están desplazando a las poblaciones, a quienes se están encontrando enfrente precisamente con estrategias súper comunitarias, potentes, imaginativas, creativas, además muchas veces desde la reivindicación y el lenguaje y las propuestas combativas, no desde la defensa, sino de ir hacia adelante. Son movimientos liderados por mujeres, ¿no? Las lideresas ahora mismo contra todo el extractivismo son claramente mujeres y yo creo que además como de una forma con mucha más energía positiva, sin entrar en misticismo, pero sí más desde la celebración, desde la reapropiación del espacio público, muchas veces con actitudes mucho más desde la fortaleza, que a lo mejor desde el norte global, desde Europa, que yo veo que bueno, pues estamos muy agotadas, muy entristecidas, muy faltas de energía, y que yo creo que en realidad sea tan sencillo como aprender de lo que está pasando en estos territorios, ¿no? Y sobre todo, si la ultraderecha, si el fascismo tiene clarísimamente una estrategia internacional que comparten, y esos pasos los van dando y se van reuniendo en diferentes países de manera regular, ¿no? Van a Ucrania y tienen sus congresos, además quiere decir que ya no se esconden, pues tenemos que aprender también desde las izquierdas y desde los feminismos a desarrollar esa cooperación internacional, ¿no? A volver al internacionalismo, y creo que además desde el norte aprendiendo y recuperando estrategias comunitarias que se están desarrollando en el sur. Claro, yo pienso que si no tuviésemos que estar a la defensiva, volaríamos, ¿no? Que hay una energía creativa dentro de los feminismos, una energía también cooperativa, colaboradora, ¿no? Internacionalista, que realmente supone un reto para estas fuerzas reaccionarias. Y creo que también por eso es tan potente, ya lo has mencionado tú, esa ofensiva tan bestial contra los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque es algo que atenta directamente a lo más íntimo de nuestra existencia, ¿no? Bueno, pues a cosas que deciden qué vida vamos a tener, ¿no? Qué vida vamos a tener. Entonces, resulta llamativo, ¿no? Que cuando justamente la extrema derecha tiene este discurso contra el globalismo, este discurso en el que pues habría villanos que mueven los hilos, ¿no? De todas estas resistencias, de las racializadas, de las feministas, de los ecologistas, para subyugar más a la noble clase obrera que ha sido descuidada por toda esta narrativa, pues se opone mucho, ¿no? el dedo en ello y se cree, ¿no? Es un discurso que vende bien dentro de este malestar, ¿no? Que tú describes, como esta explicación sencilla a problemas complejos. Pues justamente son ellos, ¿no? Quienes están organizados internacionalmente, son ellos quienes mueven miles de millones de euros y de dólares para financiar toda esta ofensiva contra los derechos sexuales reproductivos, y no solo, ¿no? Al final pareciera que viviésemos como una especie de doctrina del shock continua, ¿no? Donde no sabemos ya por dónde nos van a venir. Pero justamente esta involución tan salvaje, ¿no? Que lleva a unos sistemas distópicos por los cuales, no sé, o sea, como que es un lugar común ya decir que el cuento de la criada no tiene nada de futurista ni de distópico, sino que ya se está dando, ¿no? Y hemos hecho, pues, como, no sé, como que en Paraguay desde el 2009 esté prohibida la educación sexual en las aulas, están prohibidos los textos y políticos lleguen a amenazar con su quema pública en las plazas, ¿no? O que en Polonia también son cosas, digamos, que agotan y entristecen y que nos hacen un poco hibernar, ¿no? Como energía, pues ver que después de todas las movilizaciones en Polonia, después de toda esa energía, solidaridad, implicación transversal que esto implicó,
pues que al final ganasen, ¿no? O sea, que ganasen con el Poder Judicial de su lado y que pusiesen algo tan bestial como que la causal, digamos, de aborto por malformación del feto o por dificultades incompatibles con la vida fuese sacada de la legislación, ¿no? Obligar a las mujeres a seguir adelante con embarazos en esas condiciones. O que en Texas, no hace mucho, se aprobase una ley también por la cual solo se puede abortar hasta las 6 semanas de embarazo, cuando a las 6 semanas la mayoría de la gente no sabe de que está embarazada, ¿no? Y que incluso habilita que las personas puedan denunciar a sanitarios y a mujeres y a aliados en general que faciliten esos procesos de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Con una recompensa económica. O sea, más distópico que eso no hay, ¿no? Es al final una especie de... Bueno, no es una especie, es una necroestrategia, ¿no? Porque es una estrategia que implica la muerte. O sea, las restricciones en el acceso al aborto implican muerte, implican pues tasas de mortalidad materna brutales. No sé, pues Estados Unidos es un país tan avanzado, tiene las tasas de mortalidad materna muy elevadas. Implica feminicidios, ¿no? Te cargas la educación sexual. Te cargas, es que la educación sexual es más un horizonte que algo que estemos perdiendo, ¿no? O sea, ¿qué países tienen educación sexoafectiva en las escuelas? O cuestionas la legislación de violencia de género, cuestionas el Tratado de Estambul, dejas de dar financiación a todos los mecanismos que son necesarios para que la ley se convierta en realidad, ¿no? Porque si no, lo que tenemos es una realidad normativa que es abstracta y etérea y que no toca a la realidad de las mujeres, ¿no? Y que aunque quizás no deriven su muerte, sí derivan a una vida disminuida, a una vida en el miedo, a una vida desamparada y sin los reparos, los refugios o el apoyo necesario para salir de esta situación de violencia. No sé, yo creo que al atentar tan directamente contra la vida, al dejarnos en esta situación de defensa de la vida, estoy hablando de derechos sexuales y reproductivos, pero podemos hablar de extractivismo, ¿no? De defender los medios de vida, de defender la propia tierra, de defender vivir, ¿no? Sin más, resulta muy difícil muchas veces conseguir ir más allá, como tú comentabas, de estas estrategias de defensa, pero que del mismo modo, ¿no? Ya lo has comentado, que la extrema derecha no tiene ningún tipo de reparo en la radicalización de sus discursos y la extremación, digamos, de sus marcos, ¿no? De ir sin pudor hacia lo que piensan que debe de ser su, no sé, como su ideal de existencia, ¿no? Y sin miedo, cuando son capaces de afirmar pues cosas como que, no de afirmar quizás estrictamente, pero sí de avalar, ¿no? Que la gente muera en la frontera, pues que las mujeres den a luz a recién nacidos que no van a poder sobrevivir. Cuando son capaces de hablar todo esto, porque en cierto modo esta cosa de lo políticamente correcto de los que ellos se presentan, ¿no? Como rebeldes y como víctimas, acaba un poco atrapándonos a nosotras, ¿no? Acabamos normalizando unos marcos que de alguna forma se acaban legitimando, ¿no? Creo que fue muy potente, que también dio mucho miedo, pues como el feminismo, ¿no? va adquiriendo cada vez un cariz más interseccional, internacionalista, impugnador. Impugnador no solo de la desigualdad de género, sino impugnador del neoliberalismo, impugnador, digamos, de la manera en la que estamos entendiendo el mundo, que es una manera que nos lleva a la destrucción, ¿no? Y por último, sí me gustaría recuperar, porque es como que nos cansamos de las cosas que decimos, ¿no? Nos cansamos de decir la vida en el centro. Y entonces casi como que discutimos entre nosotras de, no, otra vez la vida en el centro, ¿qué significa esto? Los cuidados, ¿qué significa eso? Y creo que hay que reivindicar nuestros marcos con más orgullo, con más determinación y con más pedagogía también, ¿no? Que la vida en el centro no es una cosa que se dice así al final de los artículos con exclamaciones para decir, ya hemos hecho un artículo feminista, sino que es realmente el marco más impugnador del sistema mundo, ¿no? en el que nos encontramos, y que no es la vida de las mujeres en el centro, es la vida del planeta en el centro, es la vida de los hombres en el centro. También esos hombres
y esas mujeres también, pero también esos hombres que sufren ese malestar, que se sienten agredidos, que viven en una inseguridad vital, que les hace ver enemigos por todas partes y que acaban bebiendo de los marcos de la extrema derecha como única forma, digamos, de encontrar una articulación a sus miedos y un objetivo hacia el que avanzar. Un objetivo contra los otros, pero un objetivo. Absolutamente, por eso precisamente yo creo que los feminismos, ¿no?, se han alzado como el gran enemigo, tanto porque efectivamente poner la vida en el centro, la economía de los cuidados, el que realmente ya fueron unos feminismos que se sintieron suficientemente fuertes antes de la pandemia como para definirse como antifascistas, como anticapitalistas, ¿no?, como lo que realmente significa ser feminista, pues efectivamente es el marco más impugnador. Lo que pasa es que lo que me da miedo es que hemos tenido momentos en los que hemos caído en la trampa de entrar a debatir sus propuestas, ¿no? Y efectivamente, si estamos hablando de que precisamente ese modelo neoliberal nos tiene muy cansadas, muy fragilizadas, tristes en muchos casos, parte de esa teoría de los cuidados pasa por saber a qué dedicamos nuestro tiempo y en qué batallas nos metemos, ¿no? Y claro, está siempre esta duda de si meten en el debate, si ellos plantean, ¿no?, la restricción del derecho al aborto, debemos de escribir artículos explicando otra vez, ¿no?, por qué tenemos que tener el derecho al aborto, o simplemente sería mucho más eficaz si no, con lo que siempre decimos, ¿no?, al fascismo no se le debate, se le combate. Yo creo que hay determinadas cuestiones que caemos en la trampa de volver a debatir cosas que ya se consiguieron en muchos casos, pues no como deberíamos de conseguirlas, pero bueno, que ya fueron debates que se mantuvieron hace 4 o 5 décadas, lo hicieron nuestras antecesoras e incluso por respeto a ellas, no volvería a dedicar tiempo a debatir o a justificar por qué tenemos derecho al aborto, o ahora, por ejemplo, que se ha conseguido la eutanasia. Yo no dedicaría tiempo a seguir, ¿no?, como explicando por qué es un derecho fundamental, sino intentar, también porque lo que necesitamos en este momento es como proyectar hacia el futuro, generar, reconstruir entusiasmo, ¿no? Y creo que además, si hay 2 elementos que pueden, o 2 movimientos que pueden generar entusiasmo, porque han conseguido muchas cosas, no ya en el último siglo, que también, sino en los últimos años, es el feminismo, e insisto también, ¿no?, el ecologismo y, por supuesto, la fusión entre ambas propuestas. Entonces, por una parte es no caer en estos debates y luego sí que estar muy atentos a por ejemplo, esa romantización, esa apropiación que también ha hecho la ultraderecha y el fascismo de la parte de los cuidados, pero entendido como una vuelta al espacio doméstico privado de las mujeres, ¿no?, y de esa visión idealizada de los cuidados como no parte de la economía, ¿no?, y cuidados no remunerados, no prestigiados, no repartidos, no compartidos, y eso sí que lo estoy viendo. A veces me da miedo, como sabemos, porque hay una parte de la supuesta izquierda que compra ese marco, ¿no?, y que vuelve a reivindicar o asumir ese modelo de mujer resignada, que asume su papel como la crianza, pero no como una crianza que es parte de una función social, una función de la sociedad fundamental, y estamos ahí, porque lo estoy viendo muchísimo entre parte de esa izquierda, no solamente de la rojiparda, sino de otras que están comprando el marco de unos cuidados idealizados, romantizados, y que no tienen nada que ver con lo que significa la práctica realmente, ¿no? Eso por una parte. Y luego también creo que otra de las cosas que consiguieron los feminismos de los últimos años es romper con esa imagen de la mujer sufriente, ¿no?, y que íbamos a estar a la defensiva, como decía, sino desde el goce, ¿no? Las manifestaciones de los 8M fueron muy hermosas porque fueron muy reivindicativas, fueron muy desde el festejo. Creo que también ha ganado mucho peso el feminismo desde el goce, y claro, esto es para su visión de la vuelta a la mujer de la falange, pues es todo un desafío, pero
también desde ahí creo que tenemos que reforzar muchísimo más ese feminismo de la celebración, de la conquista, del goce, del disfrute, porque ha habido también, ¿no?, una vuelta de discursos muy conservadores dentro del feminismo, además de la cuestión de las mujeres trans. Por ejemplo, cómo se abordaron determinados aspectos de la violación colectiva de los Sanfermines, ¿no? Y cómo en la defensa de lo que es la víctima y el caso, pues hacían declaraciones como qué mujer iba a desear, ¿no?, pues tener relaciones con 4 hombres a la vez y ser penetrada analmente, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo estamos cayendo en la trampa de entrar de nuevo en sus marcos y comprar un discurso muy conservador? O sea, no tenemos que entrar en cuáles son los gustos o las prácticas sexuales legítimas, sino en la defensa de la libertad, ¿no?, de la libertad y de cambiar el marco para que estemos seguras, ¿no? Entonces, como que han habido muchos elementos que se han fortalecido en los últimos años, que se han vuelto, que tienen una presencia mucho mayor en el debate público, que efectivamente pues se convertían en un gran freno, ¿no? Y que además, claro, antes de que llegue, por ejemplo, el partido de Vox a los espacios institucionales, estaba todo ese sustrato de grupos ideologizados de los abogados cristianos, de los de la custodia compartida, ¿no? Todo ese sustrato ideológico que además creaban organizaciones en respuesta a cada paso que dábamos, ¿no? Que estaban muy organizados, que estuvieron muy invisibilizados hasta oír al principio, hasta que se hicieron fuertes con ese poder económico que les respalda, pero que tenían sus propias luchas segmentarizadas dirigidas a nuestras conquistas, ¿no? Entonces, creo que una de las estrategias que sí creo que los feminismos tienen que adoptar, y nosotras como periodistas, es apuntar siempre a cuáles son sus objetivos y fines lucrativos, ¿no? Que creo que es lo que más daño les hace, demostrar que detrás, aparte de una ideología, hay un interés de seguir enriqueciéndose y de conservar y blindar esos privilegios que son los de las grandes empresas y los del sistema heteropatriarcal de los que gozan, ¿no? Uh-huh. Claro, porque justamente no hablas de los cuidados y de la romantización y digamos un poco el aliento reaccionario, ¿no?, que puede haber detrás de esto y a dónde nos puede conducir. Es central hablar de los cuidados, ¿no?, pero hablar de los cuidados como de su lugar dentro de la estructura de poder y de su lugar, o sea, sí, de cómo su invisibilización permite, digamos, esta dinámica extractivista del trabajo, del tiempo y de la energía de las mujeres. Cuanto más racializada y más pobre, más extractivismo, ¿no? Por eso también yo considero revolucionario y muy potente, y que quizás tendríamos que mirar más hacia allá y menos hacia estas amenazas, ¿no? Y estos debates que a veces parecen un poco debates, no sé, fácilmente viralizables, que nos llevan mucho tiempo, que nos ponen así muy nerviositas, nos tenemos que asomar a las redes a responder. Pero bueno, lo que está pasando por debajo de todo esto, ¿no? Pues todas las empleadas domésticas organizándose, articulándose y todo lo que han puesto sobre la mesa, ¿no? Creo que no hay nada más impugnatorio del orden económico en el que vivimos que reivindicar, que visibilizar esos cuidados y hablar de los cuidados, eso, como en su lugar en este sistema económico de poder colonial y demás, porque no hay nada que ataque más a la línea de explotación de este sistema, que da a los cuidados, al trabajo de cuidados, el valor que realmente tendría. Sería insostenible, o sea, tal como vivimos ahora, sería insostenible pues toda esta élite que manda millones de euros para luchar contra los derechos de las mujeres tendría que quedarse en su casa a cuidar a cuidarse a sí mismos y cuidar a sus hijos y a sus hijas y un poco a sus dinastías, ¿no? Yo creo que lo has mencionado, que nos falta como la capacidad de ilusionar, no nos falta, o sea, la vida a raudales, y es contra esa capacidad de ilusionar contra la que se han venido un poco arriba, ¿no? Con este rollo un poco de orgullo facha, de orgullo ante vuestro orgullo de uniros, de juntaros, de alegremente reivindicar
vuestros derechos, nosotros contraponemos nuestro orgullo por nuestra identidad patria, porque decimos las cosas como hay que decirlas, porque damos una respuesta a todos estos malestares que estamos viendo, ¿no? Creo que si hay algo potente también en la lucha feminista, en las luchas feministas, esa posibilidad de huir de la abstracción y conectar directamente con la experiencia de las personas, con su vida cotidiana, con los dolores, con el agotamiento, con las frustraciones, que son las que al fin y al cabo acaban modelando, ¿no?, nuestra existencia. Creo que nunca nos deberíamos apartar de eso, que a veces corremos el peligro de caer en feminismos identitarios o en feminismos como una especie de, no sé, de discurso casi prototípico, ¿no?, que se aleja del contenido y se esmera más en el continente, ¿no? Quizás ni siquiera es tan importante que hablemos de feminismos o que nos presentemos como feministas, sino que lo importante es empujar pedagógicamente, tocando la realidad de la gente, las aspiraciones de la gente y la necesidad de la gente en creer que hay formas mejores de vivir, apelando a otras palabras que quizás se entienden mejor en otros espacios o que quizás no están tan significadas por años de propaganda antifeminista desde el poder. O sea, nunca creo que debamos plantearnos abandonar los feminismos, sino que estratégicamente quizás habría que pensar que se puede ampliar el discurso o que se puede manejar distintos niveles de conversación, ¿no? Pero creo que justamente ese poner la vida en el centro es hablar desde lo situado, desde la primera persona, ese lo personal es político, ¿no? También está repetido, pero que no deberíamos de quitarnos de la cabeza. Podría conectar no solo con las mujeres, puede conectar también con los hombres, puede conectar con mucha gente que vive este malestar, consecuencia del sistema, que no ve un futuro, consecuencia de un marco, de una proyección vital basada en el extractivismo, en la acumulación sin parar, la acumulación de experiencias, la acumulación de demandas por parte de la economía, del sistema que nos exige siempre más, ¿no? Estar como siempre más activas, trabajar más, aportar más, cuidar más, estar siempre más ahí. Y apelando a eso, como ilusionando, como destacando, subrayando lo que nos duele en común y lo que nos moviliza en común, podemos de alguna forma quizás atenuar un poco todo este ruido fascista, ¿no?, que nos inmoviliza y nos tiene a la defensiva. Sí, sobre todo porque yo creo que además no hay energía más potente y más contagiosa que precisamente la de las activistas, defensoras de derechos humanos, feministas. Quiero decir que ese es nuestro gran patrimonio, ¿no? Perdona, porque se me estaba acabando la batería, entonces me he puesto con el móvil y yo que tengo un pulso, a ver si así. Bueno, ya vamos acabando, yo creo que aguantará. Que creo que a veces le sacamos poco rendimiento al hecho de que si estamos en esos espacios compartiendo todo ese tipo de experiencias, no es porque seamos sujetos sufrientes ni mártires, sino porque además el compartir, el aprender juntas, el conseguir avances es interesante, es divertido, es enriquecedor, ¿no? Y eso tenemos que visibilizarlo porque además sumaría a mucha más gente, porque querrían estar donde se está generando todos esos cambios y porque es más justo, ¿no? Yo creo que tenemos... yo creo que estamos en ese momento en el que tenemos que recordar y hacer como recapitulación de todo lo que hemos conseguido en los últimos años, que sería impensable. Yo siempre digo que cuando en 2008-2009 hablábamos de enfoque de género en el periodismo, desde los medios tradicionales decían que eso era activismo, ¿no? Y que eso no era periodismo. Ya de repente el enfoque de género, pues es como de obligado cumplimiento, ¿no? Se crea o no. Eso es un avance en una década fundamental, y en esta década hemos conseguido tener un movimiento como el 15M, conseguir un movimiento tan potente como la plataforma Afectados por la Hipoteca, que es puro feminismo. O sea, ahí las prácticas tenían muchísimo que ver con las dinámicas feministas, estaba liderado por mujeres y toda la base fundamentalmente eran mujeres, por muchas razones también, ¿no? Consiguieron un logro que era impensable como la dación en pago, no lo podemos olvidar. Tenemos efectivamente, como decías, el movimiento de las Kellys, tenemos todas las mujeres que están liderando la lucha contra la crisis climática. O sea, tenemos
tanto, tan potente, ¿no? Y sin embargo nos dejamos arrastrar por el discurso derrotista, efectivamente, de la precariedad, sobre todo, que se ha impuesto, ¿no? Como sistema hegemónico, y eso, lógicamente, está dando lugar a una crisis, una situación muy crítica en este país y en general en todo el planeta. Pero creo que tenemos que pensar en todos esos espacios compartidos. Y luego también es verdad, cuando hablaba sobre el lenguaje, que me ha gustado mucho, ¿no? Que claro, creo que a menudo, y ya se ha exacerbado muchísimo durante el último año por la pandemia, hablamos mucho, pero tenemos pocas oportunidades de compartir, ¿no? Y de construir juntas físicamente, porque bueno, pues se han roto los espacios de encuentro, porque aparte de la pandemia ya era difícil encontrar el tiempo para juntarnos. Entonces ha habido un crecimiento de conocimiento teórico espectacular, ¿no? Eso se ha notado también en la producción de muchísima literatura feminista en todas las editoriales, nos expresamos en público en esos términos, y creo que ahora lo que necesitamos es juntarnos y seguir pensando juntas qué hacer, ¿no? Ante pues cómo vamos a gestionar esa crisis energética en la que estamos, cómo vamos a desarrollar otro tipo de estrategias. Entonces, pero claro, si ese es el objetivo, también es hermoso, ¿no? Porque lo que tenemos ahora que dar el paso es de dónde nos vamos a encontrar y cómo vamos a construir conjuntamente. Y lo que la ultraderecha y el fascismo no quiere es que nos encontremos en las calles, que recordemos que los espacios públicos son nuestros y que son para construir alternativas. Pero yo me quedaría con eso, con que pese a todo, pese a que ha crecido mucho el fascismo, también ha crecido muchísimo las resistencias y las personas convencidas de que el sistema neoliberal ya gripó antes de la pandemia, incluso desde los círculos más conservadores y más ultraneoliberales, como la prensa especializada, se dijo que había que resetear el capitalismo, como aquella portada de The Economist, y ellos hay una parte, ¿no?, que de sus defensores, como era Trump, que es en el ultraneoliberalismo, intentando acabar con todo cuanto antes para saciar su voracidad, pero hay otra parte incluso de los neoliberales que saben que tienen que hacer moderarse, ¿no?, para sobrevivir. Y en cambio hay una gran parte del planeta, liderado en muchos casos por las mujeres, que saben que ya este sistema no solamente no les da recursos para vivir, sino que no nos hace felices, ¿no? Entonces, llegar a esa conclusión, después de los años 90, en los que nos dijeron que no había alternativa, es un avance y ahora toca construir. Y, por ejemplo, el hecho de que estemos juntas y de que haya tanta gente interesada en este tipo de contenidos es un motivo de celebración. Incluso también, ¿no?, que este tipo de debates se estén dando ya también en las instituciones políticas, que son los espacios más conservadores de los espacios políticos que hay en cualquier sociedad. La verdad te agradezco este broche optimista, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que dentro quizás de esta hegemonía discursiva también acabamos abrazando una especie de pulsión pesimista, ¿no?, y fatalista, que es muy movilizante, ¿no? Bueno, yo también soy melancólica por naturaleza, con lo cual entro fácilmente en esta deriva, pero es verdad que hay muchas cosas que celebrar y también que tenemos que celebrar el camino, ¿no? Como que parece que por un lado hay una especie de cortoplacismo, que si lo que no se consigue ya es cosa perdida, como si no acumulásemos, como si no hubiese un pozo, ¿no?, que dejasen ya no solo las conquistas, sino los mismos procesos, ¿no?, dejando un pozo de trabajo, dejando un pozo de saberes, de conocimientos, de formas de estar juntas, de formas de trabajar juntas, poniendo en valor la colaboración, ¿no?, frente a la competición, que eso es bastante impugnatorio de por sí, y lo estamos haciendo como medios, ¿no?, en este contexto en particular. Y ya que estamos aquí, ¿no?, o sea, como disfrutar de ese camino, disfrutar de la lucha, ¿no?, porque la lucha no es para el mañana, no es para el pasado mañana, la lucha es para la hora. Incluso salir un poco de estas lógicas de lucha, que es una palabra que yo estoy repitiendo mucho, y también acaba reproduciendo un marco casi bélico, ¿no? No sé, llamémoslo esfuerzo, llamémoslo trabajo, llamémoslo construcción, llamémosle siembra, no sé, impugnemos lo que nos queda el fascismo en todos los espacios, en todos sus lenguajes, digamos, y en todas sus propuestas. Bueno, pues yo creo que nos quedaría... Está bien que nos quedemos con esta energía
y como además estamos reivindicando ese marco nuevo de teoría ecofeminista y las feministas nos cuesta en general hablar muchísimo de economía, también invitamos a las personas que lo estén viendo, si no lo son ya, que se suscriban al Salto y a La Marea en esta suscripción conjunta, que así podrán recibir el libro sobre los ultras, sobre el fascismo, cómo ha crecido en el Estado español, de la Fundación Rosa Luxemburgo y coordinado por el periodista Miquel Ramos. Y que ha sido un placer, Sara, que mira qué buena hora nos hemos pegado. Sí. Ya la próxima presencial, ya nos juntamos allá a confabular. Muy bien, un abrazo. Muy bien. Un saludo a todos. Chao, buenas tardes.